Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Matemáticas 3, relacionadas con el tema número 2 de integración múltiple. En la semana, en días pasados, habíamos comenzado a ver la teoría de integración múltiple y habíamos parado cuando llegamos a el cálculo de área. ¿Okay? Vimos la semana, en la última clase vimos la definición de una integral doble y cómo resolvíamos integrales dobles. Cómo evaluábamos una función de dos variables independientes con una integral doble. Vamos a continuar hoy con la parte del cálculo de áreas que se generan, ¿verdad?, por dos curvas o la intersección de varias curvas. ¿Ok? Recuerden que el corte número 2 termina el 17 de diciembre. Después de esa fecha tendremos las vacaciones de fin de año y regresaremos en enero. Entonces, para el 30 de este mes está programado entregar la primera actividad evaluada, la cual va a ser cargada en el día de mañana. ¿Ok? Para que ustedes vayan trabajando en esta parte de integración doble. Porque para la otra veremos, ¿verdad?, integrales triples en el transcurso de la semana. ¿Ok? Bueno. Cualquier duda que tengan de la presentación o de la videoconferencia la pueden hacer a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0414-511-2518. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar la videoconferencia. Voy a cargar la presentación y para que comencemos la videoconferencia. ¿Por qué no carga? Ok. Aquí tenemos la presentación. Ok. Ok, aquí está la presentación. Vamos a recordar un poco cómo se calculaba en matemática 2 áreas entre curvas.
utilizando una integral. El procedimiento que uno utilizaba era que lo primero que había que hacer era graficar las curvas. Graficar las curvas y determinar los puntos de intersección de esas curvas. ¿Ok? Al determinar los puntos de intersección de esa curva, ¿verdad? Los límites, ¿verdad? Que iban a representar los límites en el eje X o en el eje Y, dependiendo del procedimiento que siguiéramos, ¿verdad? Comenzábamos, fijábamos la diferencia de las funciones, ¿verdad? Integrábamos la diferencia de la, dependiendo de el método que quisiéramos utilizar, si las curvas estaban, ¿verdad? Una superior y una inferior, o si la curva estaba hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso de que tomáramos las curvas superior e inferior, ¿verdad? La integral está definida, ¿verdad? En los límites de AB en el eje X, ¿verdad? De la función superior menos la función inferior. En el caso de que estuviéramos integrando con respecto a Y, ¿verdad? Los límites de la integral estarían comprendidos en el eje Y, ¿verdad? De Y sub 1 a Y sub 2, de la diferencia de la curva a la derecha menos la curva de la izquierda. Para el caso de integración doble, se sigue un procedimiento similar, solo que ahora va a cambiar la diferencia de las curvas porque estoy añadiendo otra integral al cálculo del área. Entonces, los primeros límites, si utilizo el procedimiento de una curva superior sobre una curva inferior, ¿verdad? Van a ser los referidos en X. Desde A a B, la primera integral, y la segunda integral será, lo que antes era la diferencia de las curvas, será la curva que esté en la parte superior y la curva que esté en la parte inferior. El límite superior vendrá a ser la gráfica o la curva que forma la parte superior de la región, y el límite inferior será la curva que forma la parte inferior de la región. Para el caso en que escoja calcular el área utilizando, ¿verdad?, como integral más externa de Y, el primer límite sería los límites que están en Y, ¿correcto? Y la otra integral será la función que esté al lado derecho como límite superior y la función que esté al lado izquierdo como límite inferior. Hay que recordar en esta metodología que las funciones en el primer método tienen que ser funciones de X y en el segundo método tienen que ser funciones de Y, para que cuando realice la integral, la última integral me quede en función de la variable más externa. Entonces, la integral interna será las funciones de X, ¿verdad? Como límite superior e inferior, ¿verdad? Porque la variable de integración va a ser de Y. Y la última integral, que es la integral externa, será los límites o los valores que tiene la intersección de las curvas en el eje X. O mejor dicho, los límites de la región donde quiero calcular la integral o calcular el área. En esta integral o en este cálculo de área, como vemos, el área que yo tengo que calcular es la que está coloreada aquí de color rosado. Entonces, la primera integral será de A a B, y la segunda integral será de la función superior o de la curva superior, y la inferior será la curva que está inferior. El límite inferior será la curva inferior y el límite superior será la curva superior de la región que quiero calcular el área. Si utilizo el otro procedimiento,
¿verdad? Sería entonces, los límites de la primera integral serían en el eje Y de la región. Esta es la región que quiero calcular. El límite superior aquí sería D y el límite inferior sería C. La primera integral, la otra integral sería la función que está más hacia la derecha y el límite inferior será la función que esté más hacia la izquierda. Así tenemos, o así son los procedimientos para calcular las áreas encerradas en una región, ¿verdad? Utilizando integración doble. Vuelvo a repetir entonces, existen dos procedimientos dependiendo de la área generada por las curvas. Recuerden que lo primero que hay que hacer es graficar las funciones y calcular los límites de integración si tienen límites, perdón, calcular los límites de integración, correcto, de intersección si tienen límites de intersección. En estas dos figuras no hay límites de intersección, correcto, porque la región M está generada por las rectas que tenemos en el eje X y las rectas que tenemos en el eje Y y las curvas donde está encerrada la región. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para que entendamos mejor la metodología. Ok, aquí me piden calcular el área de una región, ¿verdad? Emplee la integral doble para determinar el área de la región acotada por las gráficas y igual a x cuadrado y y igual a 8 menos x cuadrado. Como ven, son dos gráficas que representan dos parábolas. Una abre hacia arriba y otra abre hacia abajo. Esta abre hacia arriba, que es la curva y igual a x cuadrado, y esta abre hacia abajo, que es la curva y igual a 8 menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es graficar las curvas. Aquí en el ejercicio ya la curva está graficada, pero si no la tiene graficada, debe graficarla. Le da valores a x y determina la curva o los valores en y. Construye sus tablas y dibuja las curvas utilizando los procedimientos que usted vio en matemática 1 para graficar ecuaciones, curvas parabólicas o gráficas de una parábola. ¿Ok? Aquí también se determinó, ¿verdad?, la intersección de las dos curvas. Cuando graficamos, ¿verdad?, conseguimos la intersección de las dos curvas. Vemos que para el punto menos 2 y 2, ambas curvas tienen el mismo resultado, que es igual a 4. Entonces, los puntos de intersección de ambas curvas son menos 2, 4 y 2, 4, como están acá en la figura. ¿Cuál procedimiento voy a escoger de los dos? Recuerden que tengo este procedimiento y este procedimiento en función de cómo están graficadas las curvas en el área que quiero yo calcular con una integral doble. Entonces, si vemos la curva o la gráfica que tenemos acá, vemos que el procedimiento que más se ajusta al cálculo del área es este que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, si este es el procedimiento que más se ajusta, lo lógico es que los límites de la primera integral van a estar en el eje X y los límites de la segunda integral van a ser la curva superior, ¿verdad?, y la curva inferior, como vemos acá. Entonces, el área, que es esta rosada que está acá, se calcula de la siguiente manera. Integral de R de la diferencial de A va a ser igual a ¿quién?
a la integral que va desde menos 2 hasta 2 en X, porque ahí es donde están los cortes de las curvas, y la integral que será la que está en la parte superior y la parte inferior. El límite inferior será la curva que está en la parte inferior, que sería X cuadrado, y el límite de la superior de la integral será la curva y igual a 8 menos X cuadrado. Como se estarán dando cuenta, estas dos funciones son funciones de X, porque la integral va a ser de Y de X, como nos lo plantea la metodología de Y de X. Cuando utilizamos este método, las variables de integración son de Y y de X, y cuando utilizamos este método, las variables de integración son de X y de Y. En este caso, las variables de integración van a ser de Y de X. Entonces, como hemos visto, comenzamos a integrar. La primera integral que vamos a resolver, ¿correcto?, sería de Y. Entonces, la integral de Y es igual a Y, sustituyendo, ¿verdad? Porque una integral definida, utilizando el método, ¿correcto?, el teorema del superior del cálculo, nos damos cuenta que Y será 8 menos X cuadrado, que es el primer límite, menos X cuadrado. ¿Ok? Primero sustituimos por la superior, que es 8 menos X cuadrado, menos la inferior, que es X cuadrado, que sería X cuadrado. Resolviendo esto que está acá, me va a quedar que 8 menos 2X cuadrado, menos X cuadrado y menos X cuadrado sería menos 2X cuadrado. Ok, ya sustituí los límites, ¿verdad?, de esa integral. Ahora voy a resolver la integral con respecto a X. Entonces, la integral de 8 con respecto a X será 8X. Y la integral de 2X cuadrado será 2X al cubo sobre 3, como está acá, evaluado desde menos 2 a 2. Sustituyendo primero por 2 sería 8 por 2, 16. Y 2 por 8, 16. 16 tercios. 16 menos 16 tercios menos 8 por menos 2 serían menos 16. Menos por menos más 16 tercios. Resolviendo esa suma de fracciones, tengo como respuesta que el área de la región que está acotada por estas dos curvas va a ser igual a 64 tercios. Entonces, vuelvo a repetir el ejercicio. Lo primero que tiene que hacer es graficar las funciones. Luego, obtener los puntos de intersección de las curvas o los puntos de intersección que generan las curvas que le den en el ejercicio. Utilizar uno de los dos métodos. Si las curvas se pueden resolver utilizando como límite la curva superior y la inferior, se aplica el primer método. Si las curvas, si el área se puede resolver utilizando el procedimiento de la curva de la derecha y la curva de la izquierda como límite superior e inferior, también. Esta curva también se puede resolver así, esa área. Pero para resolverlo por el segundo método tendría que partir, ¿verdad?, el área acá. Tendría que generar dos curvas, dos áreas. La curva superior, el área superior y la curva inferior. Y los límites en Y serían desde 4 hasta acá, que sería 4, 5, 6, 7, hasta 8, o de 0 hasta 4.
en el caso de la primera área, y en el caso de la segunda área sería desde 4 hasta 8. En esta dirección, en la dirección de la derecha hacia la izquierda. Pero eso sería complicarnos un poco más la vida. Entonces, hay una manera más fácil. Escojo entonces la solución utilizando el método que va desde la curva inferior hasta la curva superior como límites de la primera integral en función de y, y los límites de la primera integral para x sería de los límites de las intersecciones de las curvas en x. ¿Ok? En el caso de este ejercicio, la primera integral va desde -2 hasta 2 porque aquí se intersectan las curvas en x, -2 y -2. -2 y 2 son los puntos de intersección de las curvas. Esos son los límites de la primera integral. Y la segunda integral va desde la curva de abajo, que es x cuadrado, hasta la curva de arriba, que es 8 menos x cuadrado. Resuelvo primero la integral con respecto a y. Al resolver la primera integral con respecto a y y sustituir los valores aplicando el teorema del cálculo, me queda como resultado de la realización de integral 8 menos 2x cuadrado de x, que lo voy a evaluar en la integral, que va desde -2 a 2. Al resolver la integral de 8 menos 2x cuadrado, me consigo que eso sería 8x menos 2x al cubo sobre 3. Lo evalúo entre -2 y 2 y la respuesta será 64 tercios. Así, calculo las áreas encerradas entre curvas utilizando integrales dobles. ¿Qué cambia con respecto al procedimiento que vimos para el cálculo de áreas utilizando integración en matemática 2? Que la diferencia de las funciones, ¿verdad?, se eliminan y las subfunciones a las cuales realizaba la diferencia representan ahora los límites de la primera integral. Ok, aquí tengo otro ejercicio. Voy a calcular el área de la región del plano. Aquí tengo la gráfica. Ok, calcule mediante integración doble el área de la región del plano XY limitada por las curvas y igual a x cuadrado y y igual a 4x menos x cuadrado. Tengo dos funciones, ¿correcto? Y igual a x cuadrado y 4x menos x cuadrado. Ambas son curvas parabólicas. Ambas son parábolas. Entonces, grafico las parábolas. La primera curva, que es y igual a x cuadrado, tiene este comportamiento. Y la segunda curva, que es 4x menos x cuadrado, tiene este comportamiento. Como vemos en la gráfica, las dos curvas se intersectan en el punto 0 y en el punto 2,4. ¿Ok? Ya tengo la gráfica, ya tengo los puntos de intersección. Ahora comparo la curva con las dos curvas que vimos anteriormente en el procedimiento, con esto. ¿Con cuál de las dos gráficas que representan los procedimientos la curva se puede calcular el área? Como vemos, es más fácil calcularla utilizando, ¿verdad?, como variables de integración en las curvas de y de x. ¿Correcto? Porque puede coger la curva superior menos la curva inferior. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Y los límites serían, en x sería de 0
a 2. Entonces, planteo mi integral doble. ¿Correcto? Sería entonces la integral, el área de la región de y de x será la integral de va de 0 a 2, porque aquí está la intersección de las dos curvas. La primera intersección es 0 y la segunda intersección es el valor de 2, de 0 a 2. Y la otra integral será desde la curva superior hasta la inferior. Entonces, el primer límite será la curva inferior, que sería y igual a x cuadrado, y el límite superior sería 4x menos x cuadrado. X cuadrado, 4x menos x cuadrado, de y de x. ¿Correcto? Porque no me están pidiendo que evalúe una integral, me están pidiendo que calcule el área encerrada entre esas dos curvas. Ok. Resuelvo la primera integral con respecto a y. La integral con respecto a y es y. Al sustituir sería entonces, el límite superior sería 4 menos x cuadrado, menos el límite inferior, que sería menos x cuadrado. 4x menos x cuadrado y menos x cuadrado me va a dar 4x menos 2x cuadrado. Entonces me quedó la integral que va de 0 a 2 de 4x menos 2x cuadrado, ¿verdad? 2x cuadrado, ¿verdad? Me quedó esto, resuelvo esta integral. La integral sería, en este caso, sería 4x cuadrado sobre 2, que sería 2x cuadrado. Y la integral de 2x cuadrado sería 2 tercios de x al cubo, evaluado de 0 a 2. Sustituyo primero por 2, que sería 2 por 4, 8, menos 2 tercios por 2 por 8, 16 tercios. Resuelvo 16 tercios, ¿verdad? Y 8 menos 16 tercios me va a dar 8 tercios. $24 menos 16 igual a 8. 8 tercios. ¿Correcto? Porque aquí me quedó precisamente eso. Aquí me queda 8 menos 16 tercios. No evalúo con 0 porque al evaluar con 0 todo el procedimiento se hace 0. Entonces, 8 menos 16 tercios, aplicando la regla del cruzado, sería 3 por 8, 24. 24 menos 16, 8. Por eso la respuesta es 8 tercios. Como ven, es similar el procedimiento al que vimos anteriormente. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otro cálculo. Dicen, evalúe la integral doble x más y sobre la región acotada por las gráficas x igual a y cuadrado y la recta 1 medio de x menos 3 medios. Entonces, vuelvo a plantear lo mismo. ¿Ok? Grafico las curvas y calculo las intersecciones. Al graficar, yo debo obtener las intersecciones. Si se le hace un poco difícil porque gráficamente no se ve bien la intersección, recuerden el procedimiento que utilizaban en matemática 2. Igualan las dos curvas, ¿verdad? Resuelven términos semejantes y despejan. Si queda una ecuación de segundo grado, lo que tienen que hacer es calcular los valores de la ecuación de segundo grado o las raíces, que vendrían a ser los límites en x. ¿Ok? Entonces, grafiqué y intersecté las curvas y apliqué una ecuación de segundo grado. Y al aplicar la ecuación de segundo grado, determiné que los puntos de intersección son y igual a 1
y y igual a 3. Y igual a menos 1 y y igual a 3. ¿Ok? Entonces los puntos de intersección serán 1, menos 1 y 9,3. ¿Cuál procedimiento voy a utilizar? Voy a utilizar, en este caso están utilizando el procedimiento de la curva superior y la curva inferior, pero para aplicar ese procedimiento tengo que partir la curva en dos áreas, porque aquí vemos que la curva de la recta termina en este punto y no ocupa todo el área, solamente tiene este pedazo del área que sería R2 y aquí tendría otra área que sería R1. Aplican para que vean que eso se puede hacer también. El ejercicio lo que hace es que resuelve utilizando el camino más largo. El camino más corto sería esta curva como límite superior y esta curva como límite inferior en la integral y lo evaluaría de x de y. Aquí lo están evaluando, ¿no? De y de x, pero están calculando dos áreas. Una área que está del lado derecho, que es R2, y la otra área que está del lado izquierdo, que sería R1, aplicando este procedimiento. Ok. Entonces, plantearon la suma de dos integrales dobles. Como la curva que voy a evaluar es x más y, entonces la primera área sería, colocando las funciones o las curvas en función de x, ¿verdad? Entonces, la primera curva sería, el primer límite sería la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1, vamos a ver, la integral de 0 a 1. ¿De quién? De la curva superior menos la curva inferior. Entonces, como es la misma curva y la curva es raíz de x, será de raíz de x hasta raíz de x, menos raíz de x. Como está acá, menos raíz de x hasta raíz de x más y de x. La segunda curva o la segunda integral va desde 1 hasta 9. De y igual a raíz de x en la parte superior y en la parte inferior será 1/2 de x menos 3/2. Raíz de x de 1 a 9 de la integral que va desde x medio menos 3/2 hasta raíz de x más y. ¿Ok? Ya tengo planteadas las integrales para el cálculo del área y lo que tengo que hacer es resolver por separada cada una de las integrales aplicando el método, ¿verdad? El teorema del cálculo para resolver las integrales definidas, que en este caso son dobles. Resolviendo cada una de las integrales y sumando los valores calculados, me encuentro que el área va a ser 46,93 unidades al cuadrado, porque las respuestas vienen expresadas en unidades al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como hice en este resumiendo y volviendo a repetir el ejercicio, calculé el área partiendo el área en dos regiones, R1 y R2, para poder aplicar el método, el primer método de la curva superior menos la curva inferior. Más sencillo hubiera sido utilizando el segundo método, yendo desde esta recta hasta la curva entre los límites de y. La primera integral sería, ¿verdad? La que va desde este punto, que sería menos 1 hasta 3, y la segunda integral sería
desde la curva en función de y. Tengo que despejar aquí x y colocarla en función de y, y aquí sería x igual a y al cuadrado. La curva de la derecha sería el despeje de x acá, y la curva de la izquierda sería el despeje de x, que sería y al cuadrado. Aquí sería y más 3 medios multiplicado todo por 2 sería 2y por 6 medios. Ahí tenemos el procedimiento que estaba explicando anteriormente, el que es más sencillo, utilizando la metodología de las curvas de derecha a izquierda, que es la segunda que está mostrada allá. O sea que las variables de integración van a ser de x, de y. ¿Ok? La primera integral va a ser desde menos 1 hasta 3, ¿correcto? Los 1 hasta 3, y al resolver y despejar nos queda que la segunda integral será desde y cuadrado hasta 2y más 3. Cuando resuelvo aquí esta parte al despejar y, ¿verdad?, de la curva, me va a quedar ese valor. El 2 lo multiplico por y, después que lo multiplique por y, ¿verdad?, porque lo saco de factor acá, ¿verdad? Aquí me queda x menos 3. Entonces paso el término del 3 para acá positivo y me quedaría x igual a 2y menos más 3. ¿Cómo me quedó acá? 2y más 3, porque tiene que colocar las funciones en función de la variable de integración. Como es de x de y, estas curvas, estos límites tienen que quedar en función de y. Si aquí fuera de y de x, estas curvas tienen que quedar en función de x. Eso es lo que hay que tener cuidado a la hora de escoger los límites de integración. ¿Ok? Resuelvo la integral y esa integral me dio 46,93, porque tiene que ser igual a la integral, ¿verdad?, al área que calculé utilizando el procedimiento anterior. Entonces, este ejercicio es bastante didáctico porque le muestra los dos cálculos que usted puede hacer para calcular el área. Si no tuviera que aplicar los dos métodos, yo hubiera escogido este método porque es el más sencillo, porque nada más tengo que resolver una sola integral. En cambio, aquí tengo que resolver dos integrales dobles. No es difícil, pero usted puede presentar problemas y usted se puede equivocar en eso. ¿Ok? Entonces, yo escojo este procedimiento para resolver calcular esa área. Aquí tengo otro ejercicio. Tiene la curva ya graficada, ¿verdad? Y en el ejercicio partieron la integral en dos regiones para calcular dos integrales, una integral doble por cada región. ¿Se puede escoger el otro procedimiento? Fíjese. El segundo procedimiento de izquierda a derecha no lo podemos escoger porque el área de la región termina en la curva y igual a 0. Si esta curva tuviera prolongación hasta que estas dos se intersectaran, que lo veo difícil que se intersectan, porque si no hubiera dado eso, al utilizar y cuadrar las dos ecuaciones, hubiera dado los límites de intersección, pero como vemos, no se intersectan estas dos curvas. El área de la región R que se encuentra bajo la parábola y igual a 4x menos x cuadrado, ¿verdad?, sobre el eje X y sobre la recta y igual a menos 3x más 6. Entonces aquí tengo que considerar la parábola, la recta y el eje X, como dice acá.
Entonces, ¿qué debo hacer? Utilizando el procedimiento de la superior menos la inferior, como vemos, no puedo resolver una sola integral porque esta parte de la curva corta es el eje X y esta parte de la curva sí corta y se intersecta con la recta, con la línea recta que tenemos acá. Entonces, son dos áreas totalmente diferentes. Entonces, calculo esta área y calculo esta área utilizando las dos integrales. La primera integral va a ser desde 1 hasta 2, ¿verdad? De la recta menos 3x más 6 hasta la curva 4x menos x cuadrado. Y la segunda área será desde el punto 2 hasta 4 de la recta y igual a 0, ¿verdad? O desde 0 hasta la curva 4x menos x cuadrado. Esas son las dos áreas que voy a calcular. Esas son las dos integrales dobles que estoy planteando para calcular el área. Porque el área total será la región 1 más la región 2. La región 1 la calculo con una integral doble y la región 2 la calculo con otra integral doble. La primera integral doble va desde 1 hasta 2 y la otra va desde la recta menos 3x más 6 hasta la curva 4x menos x cuadrado para la región 1. Para la región 2 será desde 2 hasta 4, ¿verdad? Desde la curva y igual a 0 hasta la curva y igual a 4x menos x cuadrado. Resuelvo ambas integrales y veo que el resultado es 15 medios. El área de esta región formada por dos subregiones me da 15 medios. La semana que viene vamos a ver una videoconferencia donde vamos a tratar solamente ejercicios. ¿Correcto? Como vamos a tratar solamente ejercicios de integrales dobles, veremos cómo con más detenimiento, más especificadas el cálculo de cada una de las integrales. Ok. A veces existen funciones, ¿verdad?, que se plantean dentro de las integrales, o sin integrales con funciones que solamente se pueden calcular utilizando el cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, ¿qué hago con esto? Lo que hago con esto es cambiar los límites de integración o cambiar las funciones, ¿verdad?, a coordenadas polares para utilizar los límites en coordenadas polares que estoy utilizando para calcular, porque se me hace más sencilla la integral, no se me complica la integral. Hay integrales en coordenadas rectangulares que son muy complejas, más difíciles, se complican un poco más, entonces utilizo las coordenadas polares para hacer las integrales más sencillas. Lo primero que tengo que averiguar o tengo que utilizar es cómo cambiar coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Existen estas ecuaciones, ¿verdad?, para hacer ese cambio. Estas ecuaciones vienen en función de ¿qué? ¿De dónde obtenemos nosotros esas ecuaciones? Esas ecuaciones las obtenemos de las funciones trigonométricas que genera o que se generan utilizando el triángulo rectángulo de Pitágoras o el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras se basa en un triángulo rectángulo y ese triángulo rectángulo tiene ángulos internos. Cada ángulo genera funciones trigonométricas. Esas funciones trigonométricas son las que me permiten hacer el cambio
de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, utilizando ese procedimiento del teorema de Pitágoras, puedo decir que X es igual, ¿verdad?, a un radio, ¿verdad?, porque las coordenadas polares están en función de la circunferencia de ángulos que se plantean, ¿verdad?, cuando usted grafica. Cuando usted grafica una circunferencia, usted está graficando un radio y a medida que ese radio se va moviendo a lo largo de los ejes, usted estaba generando un ángulo. Entonces, este es el radio, ¿verdad?, que tiene usted en el eje X, ¿verdad?, o que sustituye el eje X, ¿verdad?, y el coseno para el caso de X y el seno para el caso de Y, utilizando el triángulo rectángulo dentro de esa circunferencia del cálculo de coordenadas polares o transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, si yo quiero transformar X a coordenadas polares, X es igual a R, que es el valor del radio, por el coseno del ángulo. Y Y sería igual a R por el seno del ángulo. ¿Y cómo obtengo yo R? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos adyacentes y opuestos. Entonces, R viene a representar en coordenadas polares la hipotenusa. Entonces, R cuadrado será igual a X cuadrado más Y cuadrado. R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Así obtengo R. Y el ángulo, ¿cómo lo obtengo? Como nosotros lo obteníamos antes. La tangente del ángulo va a ser igual al cociente del cateto opuesto, Y dividido entre el cateto adyacente, que sería X. El ángulo sería el arco tangente de Y sobre X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se plantea ahora la integral doble? Entonces, una integral doble en función de X y Y diferencial de esa área va a ser igual ahora ¿a quién? ¿Cuáles van a ser los límites? Los límites van a ser la primera integral va a ser en función de alfa y beta, ¿verdad? Y la segunda integral va a ser la función, ¿verdad?, o la ecuación en función del ángulo en la parte inferior y la ecuación en función del ángulo en el límite superior. Entonces sería la integral doble de alfa hasta beta, ¿de quién? De G1 tita y G2 tita, de la función de XY, que ahora es sustituido por estos valores, f de r coseno de tita, r seno de tita, de r de tita. Entonces, las variables de integración van a ser ahora de r y de tita. R que sería el radio y tita que sería el ángulo que genera ese radio a medida que se va moviendo por posiciones en los ángulos de esa circunferencia. Acuerden, 0, 90 grados, 180, 270 grados y 360 grados, que es lo que mide la circunferencia en grados. Los dos procedimientos anteriores de una curva superior y una curva inferior se plantean también para la utilización de coordenadas polares. La variable de integración puede ser de R y de tita o de tita de R, dependiendo cómo esté colocada la curva para el cálculo del área. ¿Ok? Entonces, la ecuación general de integración se cambia por una función de integración o por una integral doble
en función de R y de θ, en función del radio y del ángulo, ¿verdad? Y la función, lo que tengo que hacer es convertir las ecuaciones rectangulares a ecuaciones polares. Aquí tengo el primer ejemplo. Utilice coordenadas polares para describir una región. ¿Ok? Tengo dos regiones, un cuarto de círculo y un anillo. ¿Correcto? Entonces, ese cuarto de círculo, ¿verdad? Ese cuarto de ciclo tiene un radio de 2 y tiene un ángulo que vale pi medio. Entonces, ¿cuáles son los límites? Los límites serían de 0 a 2 en R y de 0 a pi medios, lo que va de aquí para acá. ¿Ok? Así estoy. Esta curva rectangular que tenía antes coordenadas rectangulares que eran de 0 a 2 en X y de 0 a 2 en Y, ¿verdad? Cambia a coordenadas polares de 0 a 2 en R y de 0 a pi medios en el ángulo. En la segunda gráfica, ¿cuáles serían esos límites? Como vemos, el radio será desde 1 hasta 3 y como es toda la circunferencia del área, sería 2 veces pi, porque va de aquí a acá pi y de aquí a acá pi otra vez. Pi más pi sería 2 pi. Esos son los límites ahora de estas ecuaciones polares. La región está limitada en el segundo caso porque este es el área, iría desde 1 a 3 y desde 0 hasta 2 pi, como está acá. Porque ahora las coordenadas las tengo que dar en función del radio y del ángulo. Esa es la diferencia con las coordenadas rectangulares. En las coordenadas rectangulares los límites iban en X y en Y, el área que estaba ahí. Si yo lo estuviera manejando como X sería igual de 1 a 3 en X y aquí sería de 1 a 3 en Y para este pedazo que está acá. Total no lo puedo hacer, tengo que hacerlo por pedazo. Esa es la ventaja de las coordenadas polares, porque las coordenadas polares sí abarca todo el área utilizando las coordenadas. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Me piden evaluar la integral utilizando coordenadas polares. Entonces, sea R la región anular comprendida entre los dos círculos, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 5. ¿Qué debe hacer? Lo primero que tiene que hacer es graficar ambos círculos. Al graficar ambos círculos nos damos cuenta que es un círculo está concéntrico en el otro círculo. Y debo evaluar la integral que es x cuadrado más y cuadrado diferencial del área. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración en coordenadas polares? Los límites de integración en coordenadas polares van desde 1 hasta raíz de 5, porque 2 puntos y pico representa la raíz de 5 acá, porque no es completamente 2. Y va desde el punto 0, desde 0 ángulo, cuando el ángulo vale 0, hasta completo cuando vale 2 pi, que está acá. Esta
valor de raíz de 5, ¿cómo lo obtengo? Este valor de raíz lo obtengo, ¿verdad? Aplicando este valor. ¿Cuánto vale el coseno acá? El coseno aquí vale. ¿De cuánto es este ángulo? Este ángulo es 0 grados. Voy para este señor. Aquí equivale 1. Coseno de 0 es 1. ¿Correcto? Coseno de 0, despejo de aquí R. Paso este valor para acá. Equivale 1 y el coseno de 0 vale 1. 1 entre 1 me da 1. ¿Cuánto vale este señor acá? Tendría que el gráfico no me dice el valor de X ahí. Pero para calcular ese valor de R, ¿qué debo hacer? Sustituyo aquí por el valor que esté ahí, 2.1, 2.2, ¿verdad? El coseno sigue siendo este señor, ¿verdad? El coseno del ángulo ahí sigue siendo 0. Coseno de 0 es 1. Entonces quiere decir que este valor que está aquí es raíz de 5. ¿Ok? Ok, ya tengo los límites y ya tengo la integral para calcular. Aplico la ecuación que determinamos allá. Para aplicar la ecuación, como todo tiene que estar en coordenadas polares, calculo x cuadrado y y lo transformo a coordenadas polares. Acuérdense que x es r por el coseno del ángulo. Quiere decir que x cuadrado será r cuadrado por el coseno cuadrado de tita, ¿verdad? Y y será r por el seno de tita, multiplicado por r de r de tita. Aquí hay dos integrales dobles, ¿verdad? Usted la puede partir en dos, una para este pedazo y otra para este pedazo. O la ejecuta, no la separa y la ejecuta. R por R cuadrado es R cubo. R por R, R cuadrado. ¿Verdad? Resuelve esta integral. Primero con respecto a R. Con respecto a R, esta integral será R a la 4 sobre 4 coseno cuadrado de tita. Y con respecto a R, esta será R al cubo sobre 3. R cuadrado sobre 4 coseno cuadrado de tita más R al cubo sobre 3 seno de tita, evaluado desde 1 hasta raíz de 5. Sustituye, ¿verdad? Sustituye y luego realiza la integral. Elimina términos semejantes, resuelve todo el procedimiento que está aquí adentro y le queda 3 más 3 coseno de 2 tita más 5 raíz de 5 menos 1 sobre 3 seno de tita, ¿verdad? La primera integral con respecto a tita sería 3 tita. La segunda integral con respecto a tita sería 3. Como esto es una constante, sería, aplicando el procedimiento de sustitución, sería entonces la integral del coseno es el seno, sería 3 medios seno de 2 tita. Y aquí, esto es una constante, la integral del seno es el menos coseno. De más pasa a menos, lo evalúa de 0 a 2pi. Sustituye 0, cuando vale 0 todo esto es 0. Y cuando vale 2pi sería 3
por 2pi sería 6pi seno de, resuelvo esto acá, y al final la respuesta va a ser 6pi. ¿Ok? Y así resolvió una integral utilizando coordenadas polares. Si hubiera utilizado coordenadas rectangulares, ¿cuál procedimiento hubiera utilizado? Tendría que calcular, fíjese, esta región o esta región. No estaría bien definido de dónde a dónde va a tomar, porque no haya cómo calcular la región. ¿Cuál tome? ¿Arriba, hacia acá o hacia acá? Los límites no están definidos. Por eso es que utilizamos coordenadas polares para resolver esas integrales y calcular esa área. Aquí existe otra integral. Voy a evaluar esa integral utilizando coordenadas polares. Así como está planteada, ¿verdad? Debería utilizar, ¿verdad? Una integral, ¿verdad? Por fracciones simples para resolver esa integral. Entonces, aplicando primero, aquí se complicaría un poco la integral, igual que se complicaría después para los límites. Entonces, ¿cuáles son los límites que tienen esta integral? De 0 a 2 y desde x hasta raíz cuadrada de 8 menos x cuadrado. Fíjense, este límite es bastante complicado, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Debo transformar todo esto en coordenadas polares. Vamos a dibujar la curva. Aquí está la curva dibujada. Como usted ve, es una circunferencia y me piden solamente calcular este pedacito de acá. ¿Ok? Cuando transformé las coordenadas, ¿verdad? Esta es la parte de y de x por dr de teta. La primera integral es en función del ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que está formando acá? ¿Verdad? Esto que es 45 grados, que sería pi cuartos, de pi cuartos hasta pi medios. Y R sería, porque esta recta es y igual a x y esta recta es y igual, o esta curva es y igual a raíz cuadrada de 8 menos x cuadrado. Debo transformar eso. Al transformarlo, me queda de 0 a raíz de 8. De 5 más r cuadrado. ¿Por qué más r cuadrado? Porque en la primera página nosotros vimos que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir acá, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado por r al cuadrado, ¿verdad? ¿De dónde sale raíz de 8? Esto es y igual a raíz cuadrada de 8 menos x cuadrado. Si le quito la raíz sería y cuadrado igual a 8 menos x cuadrado. Como estos son límites en R, ¿verdad? La x cuadrada la paso hacia la izquierda, ¿verdad? Y sería y cuadrado más x cuadrado.
o x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. R es igual a la raíz de 8. Por eso aquí es raíz de 8. Aquí sería y igual a x. ¿Ok? Y es igual a r seno del ángulo. ¿Verdad? Y x es igual a r coseno del ángulo. ¿Verdad? Seno sobre coseno. Y me queda r de un lado al aplicar la función trigonométrica, el ángulo que me da donde R es igual a R es 0 grados. O sea, 0. Aquí queda 0 eliminando X con Y. Desde acá hasta acá. Ven, ejecuto la integral y eso me da pi octavos logaritmo neperiano de 13 sobre 5. Al calcular eso. Ok. Aquí tenemos otro ejercicio para utilizar coordenadas polares para calcular este pedazo de flor. Ahí está explicado cómo se calcula esa área. Ok, ahora vamos a ver cómo calculamos el área de una superficie. ¿Cómo calculamos el área de una superficie? Ya sabemos cómo calcular áreas generadas por la intersección de curvas, el área de una región encerrada entre curvas. Sabemos cómo calcular integrales dobles utilizando coordenadas polares, cómo transformarlas de rectangulares a polares y cómo calcular el área de una región utilizando coordenadas polares. Ahora vamos a ver cómo calcular el área de una superficie de una curva. ¿Ok? Vamos a ver, sí, porque el área que calculábamos primero es la proyección de una curva sobre los ejes X y. Ahora vamos a ver las tres dimensiones y vamos a ver cuál es la superficie que genera toda la curva, como en este caso que tenemos acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?
definir la ecuación que vamos a utilizar para calcular áreas de una superficie. Aquí existe un procedimiento explicado de cómo utilizar un diferencial de esa superficie para determinar esa. Hay que verlo con paso por paso. No lo voy a aplicar, no lo voy a explicar porque se nos tarda más la videoconferencia, ¿verdad? Lo que quiero llegar es a esta parte, resolviendo matrices y toda esa cuestión, llegar a esta ecuación. El área de una superficie, utilizando todo el procedimiento anterior, no es más que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada, ¿verdad? De 1 más la derivada parcial de la función elevado al cuadrado más con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y elevado al cuadrado de la función por el delta del área que forma esa superficie, porque esta superficie yo la puedo dividir en varios elementos de delta pequeños que representan las proyecciones en el eje XY de esta copa o de esta parábola invertida o un paraboloide. La ecuación general para calcular el área de una superficie viene expresada por esta ecuación. El área de una superficie es igual a la integral doble en la región de la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial con respecto a x elevado al cuadrado, la derivada parcial con respecto a x de la función elevado al cuadrado, más la derivada parcial con respecto a y elevado al cuadrado de esa función diferencial del área. ¿Correcto? Esa diferencial del área será de x de y o de y de x. ¿Okay? Esa es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el área de una superficie. Vamos a ver un ejercicio. Entonces, me dicen, hay el área de la superficie de la porción del plano z igual a 2 menos x menos y. Como ven, tengo una función z que está conformada por dos variables independientes x y y. La variable dependiente ahora va a ser z. Antes tenía solamente la parte del plano x y para calcular el área. Ahora estoy considerando toda la figura tridimensionalmente. Entonces, esta función se encuentra sobre el círculo x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 en el primer cuadrante, en este cuadrante. Si vemos desde arriba, tenemos una circunferencia, solamente estoy tomando este cuadrante de acá. ¿Ok? Como se muestra en esta figura. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer primero? La ecuación me dice que debo calcular las derivadas parciales de la función. Me dicen que la función la debo derivar primero con respecto a x y después con respecto a y. La derivada de esta función con respecto a x será menos 1. Y la derivada con respecto a y de la función también será menos 1. Entonces, la función de xy, que es z igual a 2 menos x menos y, la derivada parcial es menos 1 con respecto a x y con respecto a y será también menos 1. Entonces, ya tengo las derivadas parciales, ya puedo plantear la integral raíz cuadrada de 1 más la derivada que es menos 1 elevado al cuadrado más la derivada parcial de y que es menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado es 1, menos 1 elevado al cuadrado es 1, entonces sería 1 más 1 más 1 sería 3, la raíz cúbica de 3. Ya tengo mi integral planteada. Es la integral doble en la región de los límites que voy a utilizar de la raíz cúbica de 3, que a la final es una constante y la puedo sacar fuera de la integral como lo hicimos acá. Ok.
Voy a buscar ahora los límites de integración. Grafiqué la función y me doy cuenta que tengo esto que está acá. Un triángulo sobre esta circunferencia de acá. Vamos a ver cuáles son los límites de la integral. Entonces, la superficie será raíz de 3. ¿Ok? Observe que la última integral es simplemente la raíz de 3 por el área de la región R. R es un cuarto del círculo de radio 1. Tenemos acá R, un cuarto de círculo del radio 1, porque me dicen que se encuentra sobre el círculo x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1 en el primer cuadrante. El primer cuadrante tiene radio igual 1, ¿verdad? Porque el primer límite va a ir, la primera integral va a ir de 0 a 1, porque es el cuarto del círculo. Y si un cuarto del círculo quiere decir que el ángulo va a ir desde 0 hasta pi cuarto, que es pi medios, que es 90 grados, porque es el cuarto de acá. Entonces, como estoy manejando coordenadas polares, sería entonces de 0 a 1 en X o en R y de 0 hasta el cuarto del círculo, que sería pi medios. Esa es la integral, las dos integrales que voy a plantear. La primera parte será pi medios es 90 grados, correcto. La primera integral es el ángulo, correcto. Y la segunda integral es de 0 a 1, porque es R. Y por lo tanto, la respuesta sería raíz de 3 pi cuarto al resolver las integrales. Vamos a ver esto. Pi cuartos es 45 grados. 180 entre 4. $45. 45 grados. Llega hasta acá, hasta la mitad, porque el cuarto es 90 grados, que sería pi medios. Entonces él dice, se encuentra sobre el círculo x cuadrado menor en el primer cuadrante como se muestra en la figura. El primer cuadrante, este de aquí.
un cuarto del círculo de radio igual 1, cuya área es un cuarto de pi. El área del círculo es un cuarto de pi o pi cuarto. Por lo tanto, el área será raíz cúbica del área ese que es pi cuarto. La respuesta es raíz cúbica de pi cuarto. Resolviendo las dos integrales, porque la última integral va de 0 a 1. Al sustituir, le queda 1 como está acá. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Los límites de integración se resuelve igual. La función la derivo con respecto a x y la derivo con respecto a y. La primera derivada es menos 2x, la segunda derivada es 1. Aquí están. Elevado al cuadrado sería 2x, 4x cuadrado. Elevado al cuadrado 1 es 1. 1 más 1 sería 2. 2 más 4x cuadrado. Y los límites serán como está planteado ahí, la integral de la raíz de 2 más 4x cuadrado de y de x. ¿Verdad? Aquí no utilizo coordenadas polares. Entonces, de y de x. Entonces, primero integro con respecto a y y después integro con respecto a x. ¿Cuáles son los límites con respecto a x? Desde 0 a 1, ¿verdad? Y como tengo esta curva y esta curva sería entonces una curva que sería 1 menos x, la superior, y la otra sería x menos 1, o sea, menos paréntesis 1 menos x. Al resolver el paréntesis le queda x menos 1. Resuelvo esta integral con respecto a y. Como todo esto es una constante, sería y evaluado entre 1 menos x, le queda así. Y resuelvo esto que está acá y me queda esta parte de acá. Para resolver la integral 2 raíz de 2 más 4x menos 2x raíz de 2 de x. Utilizando las tablas de integración, la fórmula 26, ¿verdad? Resuelvo esta integral. Esta integral sale por las tablas de integración. Y me da esto. X raíz de 2 más 4x cuadrado más el logaritmo neperiano de 2x más 2s más esta parte. Todo evaluado de 0 a 1. Eso me da 1.618. Aquí la integral es un poquito más complicada, pero la resolvemos por las tablas de integración. Esta parte la puedo resolver por sustitución, ¿verdad? Porque tengo la parte acá. Y esta parte utilizando la tabla, porque la derivada de esta es 8x en esta parte. Tengo que ir a las tablas de integración para resolver. Esta parte por sustitución y esta parte por la tabla de integración. Aquí tenemos otro ejercicio utilizando el mismo procedimiento. Aquí sí voy a tener que utilizar coordenadas polares. De 0 a 1 en R y de 0 a 2 pi porque es todo la circunferencia. R vale 1, aquí lo tenemos. Esto es R de la integral, ¿verdad? De 1 más 4R cuadrado. ¿Por qué? Porque coloqué esto ya en función de, saqué factor común 4, x cuadrado más y cuadrado es R cuadrado y puse todo ya en R de R en coordenadas polares, R de R de tita y resuelvo la integral. Hay que verlo con más detenimiento la semana que viene, haciendo un ejercicio poco a poco para llegar al cálculo. Ahí tenemos otro ejercicio que se resuelve de la misma manera y
hemos finalizado por el día de hoy. Recuerden, la semana que viene vamos a ver una videoconferencia de ejercicio. O a lo mejor vemos dos videoconferencias de ejercicio para que aclaremos con los ejercicios bien los procedimientos de el cálculo de integrales dobles. Y la semana más arriba, después que entreguemos la actividad evaluada, vamos a ver integrales triples. Yo les estaré informando en la plataforma el día que tendremos las videoconferencias. En resumidas cuentas, ya vimos cómo calcular integrales dobles, cómo calcular el área de una región encerrada en curvas, cómo transformar, que creo que es la parte un poquito más difícil, las coordenadas rectangulares a coordenadas polares, cómo resolver integrales dobles utilizando coordenadas polares y la parte más complicada que es la de colocar los límites de integración porque lo tengo que colocar en forma de R y de el ángulo en función de la curva. Ahí es donde yo creo que se hace un poquito más difícil el cálculo de esas integrales dobles. Bueno, no me queda más que despedirme y desearles un feliz fin de semana. Nos vemos la semana que viene. El fin de semana le colocaré la fecha para que veamos la otra videoconferencia que va a tratar sobre puro ejercicio de integrales dobles. Recuerden, la actividad evaluada número 1 será colocada mañana en la plataforma y tendrá fecha de entrega el 30 de noviembre. Y la otra, que es la actividad evaluada 2, será colocada posteriormente y tendrá fecha de entrega el 17 de diciembre. Bueno, me despido. Que pasen muy buenas noches. Cualquier duda la pueden realizar a través del foro o al WhatsApp del 0414-511-2518.